Esta es una fecha, claro, que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y en el caso de los pacientes diabéticos que buscan convertirse en padres o madres, ¿no? Es fundamental un buen control de esta enfermedad. De eso queremos conversar con el especialista en medicina reproductiva de IBI Santiago, Rodrigo Carvajal, que ya está en contacto con nosotros. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a Todo Tiene Su Ciencia. Buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a Cooperativa Ciencia. Un Gracias a ti agrado por estar con conversar ustedes. hoy día con nosotros. Esta es, decíamos, una perspectiva a lo mejor distinta para Ujú. hablar de la diabetes, pero que efectivamente podría estar generando algunos cuestionamientos, algunas dudas en torno a las personas que están hoy día pensando en tener hijos o que han sido recientemente quizás diagnosticados de diabetes y que desconocen toda esta parte. Entonces, ¿qué es lo que se debería considerar? ¿Hay algún tipo de impedimento, de dificultad para la fertilidad cuando se presenta esta enfermedad? Bueno, es muy importante darse cuenta de que esto es una epidemia mundial y que va asociado al sobrepeso, a la obesidad y como todos sabemos ya eh, niños y adolescentes a muy temprana edad ya tienen problemas con el peso. Por lo tanto, será muy prevalente que pacientes en edad fértil presenten también un riesgo muy alto de diabetes. Claro. Muchos pueden tenerlo sin darse cuenta. Por lo tanto, aquí la primera recomendación sería que si están buscando embarazo, se hagan sus controles médicos, porque se estima que alrededor del 5 a 10% de las personas pueden tener diabetes. Y esto afecta las posibilidades de embarazo, puede producir infertilidad, pero también complica la evolución de los embarazos, tanto en pacientes mujeres como hombres. En Ya, ambos casos sería bueno estudiarlo. ya, vamos a ir por partes. Lo primero, ¿cómo afecta o cómo podría afectar la diabetes a las personas que están buscando quedar embarazadas? Embarazo. Claro, nuestras pacientes, en las mujeres, el sobrepeso, la obesidad y la diabetes pueden afectar en distintos ámbitos de su esfera reproductiva. Ya. Con respecto a la ovulación, se puede ver retardada la ovulación. O sea, hay pacientes que cuando tienen diabetes también se puede asociar a lo que se llama ovario poliquístico, que van muy de la mano. Ya. De hecho, el ovario poliquístico es un factor de riesgo de más adelante desarrollar diabetes. Y las Mm. pacientes con ovario poliquístico tienen una dificultad para ovular. Es decir, puede ser que no tenga menstruaciones todos los meses y que esté ovulando mes por mes. Entonces eso puede generar un enlentecimiento para poder lograr el embarazo, porque si no ovula, no va a haber fecundación ni embarazo. Claro. Sí. Y lo otro es que las pacientes con diabetes tener mayor riesgo de abortos, tanto abortos bioquímicos como abortos espontáneos. Entonces, muchas veces hay pacientes que se embarazan sin darse cuenta y pueden tener pérdidas. Y Perfecto. en el Ya. caso del hombre, ¿sí? Eso le En quería el caso preguntar. del hombre, también la diabetes puede afectar la fertilidad. Se ha visto que el aumento de las glicemias por sobre lo normal a nivel espermático afectan su calidad. Entonces podemos tener pacientes que tengan espermios con dificultad en los movimientos de los espermios, en la forma de los espermios, y si se hace un análisis mucho más exhaustivo de estos espermios, se puede ver que el ADN también viene con ciertos grados de daño en su estructura, lo que se llama, que puede generar entonces embriones que no implanten o pérdidas también. Y en el caso de haber una diabetes muy avanzada, Ajá. podemos tener pacientes que tienen alteraciones en la eyaculación. Es decir, puede ser que no tengan eyaculación, sino que la eyaculación se puede devolver. Es por una afectación neurológica de la diabetes. Pero eso ya es en pacientes con diabetes mal controlada. Mal controlada. Perfecto. Sí. Estamos conversando con Rodrigo Carvajal, el especialista en medicina reproductiva de IBI Santiago. Hasta acá estábamos conversando sobre cómo afecta para las personas que están buscando ser padres o madres, ¿no? Ahora, decía usted que también puede tener una afectación en el desarrollo de un embarazo. ¿Cómo se presenta ese problema? Bueno, recalcar que lo ideal sería hacerse un examen de diabetes antes de buscar el embarazo, porque esto se puede prevenir y se puede controlar.
Si hay pacientes que se embarazan y tienen diabetes sin saberlo, eso puede generar complicaciones a lo largo de toda la evolución del embarazo. En el primer trimestre hay mayor riesgo de abortos Ya. y más avanzado el embarazo se pueden generar alteraciones del desarrollo neurológico. Hay mayor riesgo de alteraciones neurológicas y mayor riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo del corazón. Entonces, por eso es muy importante poder controlarlo y detectarlo, porque mientras antes tenga el control de sus glicemias, mejor evolución y mejor pronóstico va a tener esto, sobre todo para los hijos, para la descendencia. ¿Sí? Claro. Ya, y ahora, reconocido el problema, ¿no? ¿Cuáles o Sí, dónde podría presentarse? ¿Cuáles son los tratamientos, las soluciones, el acompañamiento para personas que presentan esta enfermedad, pero que quieren seguir un camino, digamos, de fertilidad o que quieren llevar un embarazo a buen término con las complicaciones que eso pueda presentar? claro. No es que es importante hacer notar que las pacientes que tengan diabetes no tienen prohibido embarazarse. Eso es clave. O Sí, sea, ellas sí se pueden embarazar, solo que requiere un control y probablemente un control más estricto de su dieta, del ejercicio. Pero sí se pueden embarazar con una buena evaluación y un buen seguimiento de su enfermedad. Entonces, la diabetes tiene distintos tipos de tratamiento. Lo fundamental aquí es la vida saludable y tener vida sana. Hacer ya. deporte, hacer ejercicio, consumir poco carbohidratos, o sea, los dulces, las golosinas, eso está prohibido. Eh, si no es posible controlar los niveles de azúcar con deporte y ejercicio y vida saludable, uno puede agregar tratamientos médicos o farmacológicos. Hay tratamientos en comprimidos, en pastillas, lo más conocido es la metformina, y hay otros tratamientos que se pueden usar también durante el embarazo y antes, y también hay tratamientos inyectables, que sería la insulina. Claro. ¿Sí? Eh, Rodrigo, me imagino que, claro, cuando llega a lo mejor una paciente o un paciente con dificultades para poder quedar embarazados, por ejemplo, Ujú. se hacen una serie de exámenes para descubrir cuál podría ser la razón, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia en la que usted, a lo mejor en su experiencia, da cuenta de que esto podría estar relacionado con la diabetes y cuáles son esos exámenes en específico que van a revelar esa relación? Bueno, hay pacientes que tienen unos factores de riesgo los cuales a uno nos hace intuir que que tendrían mayores probabilidades de presentar diabetes o desarrollar diabetes durante el embarazo. Perfecto. Las pacientes que tienen antecedentes de ovario poliquístico, por ejemplo, tienen un riesgo muy alto de presentar diabetes. Estas son las pacientes que nosotros habitualmente vemos en la consulta porque se quieren embarazar y el ovario poliquístico es una causa importante de infertilidad. Perfecto. Entonces, nosotros esa asociación de ovario poliquístico con futuro desarrollo de diabetes en el embarazo lo vemos mucho. Entonces, serían esas las principales Mm, grupos en los cuales uno tiene que, de alguna manera, hacer una buena evaluación y una buena consejería. ¿En qué consiste la evaluación? Bueno, los otros factores de riesgo, el sobrepeso y la obesidad. ¿En qué consiste esta evaluación? Bueno, principalmente en medir el azúcar en sangre, que sería la glicemia. claro. Se hace en ayunas y también se hace después de una prueba que se llama prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual al paciente se le hace beber cierta, un líquido que tiene una cierta cantidad de azúcar y con eso se puede medir cómo el cuerpo es capaz de manejar esa azúcar, si es capaz de controlarla bien. Si no la controla bien, significa que esta azúcar se mantiene alta por mucho tiempo en la sangre y ese azúcar va dañando los tejidos. En el caso del Perfecto. embarazo puede ser la placenta, puede ser el mismo embrión, en el caso de los hombres los espermios, en el caso de las mujeres también, por ejemplo, el funcionamiento del ovario o el óvulo, la ovulación. Eh, y la otra herramienta, el otro examen que es muy importante, sobre todo para el seguimiento, es los niveles de hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno en el glóbulo rojo en la sangre, pero es Ujú. una proteína que se puede impregnar con todo este azúcar que está muy alta en la sangre. Y al impregnarse con el azúcar, esto tiende a funcionar mal. Y las proteínas en general, cuando se les pega el azúcar, no tienen su misma
no conservan su misma estructura y tienen un mal funcionamiento. Perfecto. Eso, y en el caso de los hombres, Bueno, en el caso de los hombres, y depende también del grado de diabetes, porque también. si es en el fondo una factor de riesgo de diabetes, pero no la tiene, o pacientes que tienen una resistencia a la insulina o una prediabetes, uno puede hacer solo el diagnóstico. Pero hay pacientes que tienen Ya, diabetes con muchos años de evolución sí. y se les pide ciertos controles para poder asegurar un buen embarazo, por ejemplo, función del riñón, una función de, para eso se piden exámenes de orina y exámenes de sangre, un fondo de ojo, hay que controlar muy bien la presión arterial. Y en el caso de los hombres igual, pero nosotros pedimos el espermiograma. El Ya. espermiograma es el examen que pacientes que van a buscar embarazo es fundamental. Y en ellos uno puede medir ahí ciertas variables. Las más importantes son la cantidad y la movilidad y la forma de los espermios. Que hemos visto que en pacientes con diabetes la forma de los espermios está alterada, porque esto requiere que el testículo funcione adecuadamente. Mm. Y si hay mucho azúcar en la sangre, puede haber alteraciones hormonales o alteraciones nerviosas a nivel de la eyaculación y también a nivel del funcionamiento del testículo, que uno lo va a ver reflejado en espermiogramas alterados. Ahí está. Entonces, Rodrigo, finalmente, ¿qué recomendaciones le puede dejar a personas que a lo mejor están con diabetes, con prediabetes, que están pensando en formar familia, pero que no están tan claros quizás de cuáles son a lo mejor los tratamientos a seguir o las precauciones que deben tener? ¿Qué consejos les dejamos a todas esas personas? Bueno, el consejo más importante sería reconocer que esto es muy frecuente, por lo tanto hay que Ya, ser activo en la búsqueda de esta enfermedad, que se sabe que es una pandemia, y claro. probablemente con el curso del tiempo esto va a ir aumentando. Han mejorado mucho los tratamientos y el diagnóstico temprano, o sea, saber de esto para poder hacer un diagnóstico temprano es fundamental para que uno pueda tomar medidas y mejorar el pronóstico en los tratamientos. Entonces, saber de esto, reconocerlo, consultar previo a un embarazo, porque uno puede, como digo, tomar medidas, que las principales serían vida saludable para Claro. bajar de peso, hacer deporte, el ejercicio, y también tenemos tratamientos farmacológicos, que pueden ser pastillas, habitualmente uno parte con eso, y después puede agregar otros remedios, y ahora hay una nueva generación de medicamentos que permite bajar de peso, y también tenemos la insulina. Pero esto, si uno logra manejar, una vez que uno logra manejar los niveles de azúcar, muchos de estos trastornos son reversibles si se consultan en un momento oportuno. Perfecto. Ahí está entonces la conversación con Rodrigo Carvajal, especialista en medicina reproductiva de IBI Santiago, quien le queremos dar las gracias por esta interesante conversación y por dejarnos todos estos datos también en relación a la diabetes y la fertilidad. Rodrigo, muchas gracias por la conversación. Que tengas buena tarde. Bueno, ustedes que tengan buena tarde, muchas gracias por la invitación. Saludos. Vale, chao, chao. Chao, chao.